Este miércoles nos da gusto saludar aquí en el estudio de 11 Noticias a la maestra Noemí Juárez Pérez. Ella es subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Por supuesto, también es maestra normalista y, bueno, tiene amplia trayectoria, particularmente en el ámbito de la educación y de la historia. Buenos días, maestra. Bienvenida. Buenos días. Qué gusto saludarles. Buenos días, Noemí. Gracias. A ustedes y a toda su audiencia. Muy buenos días. Gracias, subsecretaria. Y, bueno, yo quisiera arrancar. Sabemos que tiene una amplia trayectoria ya, a pesar de tu corta edad, pero es amplia la trayectoria en historia y en educación como profesora normalista, pero a mí me gustaría arrancar con lo último, lo más reciente en esa trayectoria, que es las Mañaneras del Pueblo. Esta presentación de estas cápsulas de las mujeres en la historia, y me gustaría arrancar ahí a propósito pues de que venimos haciendo programas, estos espacios informativos sobre lo que significa pues el Día Internacional de la Mujer próximo a conmemorarse, y particularmente pues hablar de la historia. ¿Por qué hablar de la historia? Pero particularmente, ¿por qué hablar de las mujeres en la historia de nuestro país? ¿Qué nos dejan y qué le han dejado a usted? Yo creo que lo fundamental es que las mujeres debemos de tener referentes históricos. Eso es muy importante. Sobre todo yo, que estaba muy ligada en el ámbito de la educación, cuando nosotros, yo buscaba, por ejemplo, en nuestras niñas en el nivel básico, sobre todo secundaria, algún referente, recuperar esta historia, pues muchas veces, incluso por nuestro propio contexto, el nombre de las calles, los monumentos, los murales, pues nos dan un contexto de la historia, ¿no? Pensaríamos que las mujeres no han participado, no están ahí, y eso se va interiorizando, va formando parte de nuestra memoria colectiva, y yo creo que eso es lo fundamental, y eso es la necesidad del hablar del por qué las mujeres han estado construyendo nuestro país. Claro. Porque además de todo debemos de tener conciencia de que lo que tenemos hoy día es un proceso ganado, es decir, es la conquista, es la lucha y no es algo otorgado, porque muchas veces yo pensaría que ya hoy que nací puedo tener acceso a la educación, puedo tener el acceso a la educación superior y estudiar algo que yo quiero, cuando eso era impensable hasta hace pocos años, y yo creo que tener conciencia de que ese es producto de las mujeres que nos anteceden, que es producto de una lucha, pues también nos hace responsabilizarnos de estos derechos y de estos. Entonces, yo diría en primera parte esta importancia de tener referentes históricos y estar conscientes de que somos producto de la lucha de otras tantas mujeres. Claro, referentes históricos que además pues hoy nos ubican en un Día Internacional de la Mujer. Es una conquista muy importante, no solo por el hecho de que aparezca esto como un día específico en el calendario, sino por lo que hay detrás de llegar a alcanzar esta figura, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Ya viene, es el sábado. ¿Por qué, subsecretaria, no se trata de festejar, sino de conmemorar? Porque mucha gente, y lo hace quizá con desconocimiento, te envía mensajes de felicitación y todo el mundo, felicidades a las mujeres, pero porque es importante que recuperemos lo que significa una fecha como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como una conmemoración y no un festejo. Lo más importante es justo visibilizar las problemáticas. Yo creo que esa es una necesidad importante. Sí hay grandes conquistas, sí hay grandes logros, se han consolidado derechos, pero lo cierto es que también hay problemáticas. Y eso es lo que debemos de visibilizar, y eso es lo que todavía tenemos que poner sobre la mesa. Problemáticas, por ejemplo, todavía de discriminación, de violencia. Por lo que tanto, pues no es como el clásico, te mando una, eres la creación más bella del universo, ¿no? Necesitamos visibilizar las problemáticas que todavía tenemos y, bueno, estar pues poniéndolas en juicio, al centro. Yo creo que eso es lo más relevante. Sí. Así es. Ahora, maestra, ya lo habíamos mencionado, es usted de formación normalista, ha estado frente a grupo, particularmente pues con la asignatura de historia. ¿Cómo incluir la perspectiva de género a través precisamente de la enseñanza? Es decir, si bien sabemos que la educación es la base de cualquier desarrollo de un país, ¿cómo incluir esta perspectiva de género para que desde pequeños niñas y adolescentes también pues lo vayan interiorizando y así se pueda generar un cambio? Yo creo que lo principal es problematizar. Primero, problematizar la ausencia, ¿no? Sí. Pensemos en un mural. Yo muchas veces les pregunto a mis estudiantes, ¿por qué creen que no hay mujeres en este mural?
Y entonces me decían, bueno, porque no han hecho nada importante, porque las mujeres no son el sexo débil, no han hecho nada histórico. Y entonces problematizar primero la ausencia. ¿Por qué no hay niñas ni niños? ¿Por qué no hay representaciones de personas afrodescendientes, afromexicanas, de comunidades indígenas? Problematizar primero la ausencia. Después, las que sí aparecen, ahora problematizar cómo aparecen, porque me podrían decir, bueno, está Josefa Ortiz, el de Domínguez, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su participación? Ah, bueno, pues fue la esposa del corregidor, ¿no? Fue la esposa de, fue la acompañante de, y entonces podremos decir, está ahí, pero el discurso que estamos repitiendo es un estereotipo. Siempre me gusta poner como ejemplo el pie de una foto de un libro, bueno, en ese momento se llamaban Manuales Escolares, 1922, donde dice, Hidalgo fue el cerebro de la idea de emancipación de la patria. Josefa, el corazón de la misma idea, ¿no? Entonces, las mujeres somos romantizar un poco el tema, ¿no? Somos las que ponemos siempre el alma, el corazón, la pasión. Cuando Josefa era una estratega, claro, era conspiradora, era su casa donde se estaba planeando este proceso insurgente y otra vez es regresarla como al nosotras somos las pasionales. Así es que la presencia debemos de ubicarla en qué estaban haciendo, claro, en enumerar las acciones, en estar diciendo cuáles fueron las participaciones y ya no solamente colocarlas, porque si no sería cuantificar otra vez. Claro. Y además de todo, algo muy, muy importante y que me gusta destacar es que cuando hablemos de las mujeres, tenemos que poner a las mujeres en esta pluralidad de condiciones, sí, porque no era lo mismo ser mujer, hablando por ejemplo de independencia, ser mujer criolla a ser mujer indígena. Sí. Pensemos en el castigo de Josefa y de Leona. Criollas, sí, eran mujeres a las que les quitan sus bienes, las recluyen en conventos, pero las mujeres indígenas, las mujeres de los pueblos, las pasaron por las armas. Claro. Ellas no se escaparon del ser fusiladas, sí, el sí, que las mandaran a trabajar a casas de españoles de forma obligada. Entonces, que tu propia condición, hoy día podríamos decir, no es lo mismo ser una mujer indígena, afromexicana, una mujer con discapacidad, una mujer migrante, que en otro contexto. Entonces, eso va a ser muy importante. No solamente es por ser mujeres, sino que tenemos otras condiciones que van a permitir o no el acceso a ciertos derechos. Claro, y hablando precisamente de eso, Noemí, ¿cuál es esa característica particular que hizo destacar o visibilizar más a unas mujeres que a otras? Porque todos conocemos a lo largo de nuestra historia, y así lo aprendimos en la escuela, a Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario, conocemos a Sor Juana Inés de la Cruz, estas mujeres destacadas, sin dejar de lado que había otras, como tú dices, que también han sido parte de esta lucha y de estos logros y que han sido fundamentales en nuestra historia. Pero como estudiosa precisamente de sus vidas, de sus trayectorias, ¿cuál es ese común denominador que has detectado en ellas que las ha hecho salir arriesgando incluso su vida para obtener y para tener logros, lo que hoy conocemos como el voto de las mujeres, los derechos de las mujeres? ¿Qué había en estas mujeres en particular que detonó que salieran, alzaran la voz y tuvieran logros hoy? Yo creo que si ponemos en el caso los tres ejemplos que mencionas de Leona, Josefa y Sor Juana en su momento, las tres sabían leer y escribir, ¿no? O sea, nos están hablando de mujeres que tuvieron el acceso, claro, a una educación particular muchas veces o a través de los conventos. Y entonces no nos debe de extrañar que los nombres que nos sean más familiares pues son de estos primeros círculos de la época, ¿no? Claro. Mujeres que tuvieron una condición económica y social que les permitió el acceso, por ejemplo, a la educación, porque eso mismo les va a permitir a ellas tener una defensa. Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Josefa? Ella le escribía misivas al virrey diciendo, ¿por qué me tienes aquí? ¿No? ¿Qué es lo que estoy pagando? O sea, cuando estaba en el convento le escribía al virrey diciéndole, a ver, necesito el por qué me trataron así, el por qué me trajeron desde Querétaro en estas condiciones, exijo que... Leona Vicario, cuando se le acusa, años después, en 1831, Lucas Alamán dice, bueno, yo no me explico por qué tanto relajo con Leona Vicario, ¿no? ¿Por qué tanta conmemoración? Si lo único que hizo fue actuar por heroísmo romancesco, ¿no? O sea, fue actuar por amor, por seguir a Andrés Quintana Roo, por esta parte. Y ella misma escribe esta defensa que a mí me encanta, que yo creo que su carta debe ser una bandera del feminismo a casi 200 años, donde dice...
las mujeres, confiesa usted, señora Lamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien suelen obrar por ellos y le da una explicación de decir, yo no solamente estaba siguiendo a Andrés Quintana Roo, tengo convicción y voluntad política. Si nos damos cuenta, conocemos sus historias, podemos hacer biografías de ellas porque tenemos incluso los registros de ellas, exponiendo sus motivos, sus argumentos, cosa que no pasaba en la mayoría de las mujeres. Otra vez esa condición las favorece que incluso las conozcamos más, y en el caso de las mujeres indígenas, mucho de su rastro o de su registro es porque las capturaron y las tenemos en los juicios. Sabemos que existen porque hay un juicio donde se le está condenando, que eso también va a ser muy interesante. A las mujeres se les condena 2 veces, ¿no? En el caso de la independencia, por ejemplo, por insurgente, pero además por transgredir el deber ser, ¿no? O sea, el que... ellas no. Sí, ellas no, exactamente. Entonces, ahorita que ve aquí las imágenes, Rita Cetina, Matilde Montoya. Matilde Montoya era, ¿qué clase de buena mujer quiere estudiar cuerpos desnudos, ¿no? O sea, ya era una condena también moral lo que muchas veces estas mujeres viven. Así es. Y hablando precisamente de los logros, subsecretaria, rumbo, digamos, a este Día Internacional de la Mujer, pues no podemos dejar pasar a las sufragistas, que incluso pues ya nos has hablado tú en la mañanera de estos personajes, ¿no? Y ahí está Hermila Galindo y también ahí está todo lo que ocurrió en Yucatán, ¿no? Con Elvia Carrillo Puerto, en fin, han sido diferentes los logros y muy importantes los logros rumbo a lo que hoy podemos ya celebrar, de lo que hoy podemos disfrutar, como poder votar y ser votadas, por ejemplo, ¿no? Esta parte de las sufragistas, ¿cómo pues destacarla, cómo seguirla trayendo todo el tiempo a nuestros días, pero con el nombre, como dices, nombrarlas y evitar esta ausencia de las mujeres en los logros? Lo principal es votar, ¿no? Yo creo que el ejercicio de ese derecho, lo que es salir a votar, eso va a ser la mejor manera de reivindicar esta lucha, porque en verdad, si lo pensamos, mi abuela nace sin derechos políticos, ¿no? O sea, todavía. Mi mamá apenas como que los alcanzó, y el hecho de que no se ejerza este derecho, ¿no? a votar, y luego el de ser votadas también, bueno, eso va a ser fundamental. Y además, en este momento donde tenemos a la primera presidenta mexicana, por primera vez en nuestra historia, es la mayoría de entidades federativas gobernadas por mujeres, podemos hablar de paridades en los gabinetes, en los congresos. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento histórico donde pasaron 7 décadas, esto va a ser muy importante. El reconocimiento en la reforma del artículo constitucional se da en 1953. Pasaron 7 décadas para que podamos dar las cifras que estamos dando ahorita. Claro. O sea, la reforma estuvo ahí en la Constitución, pero el ejercicio de ese derecho de votar y ser votadas lo estamos viendo consolidados 70 años después. 70 años después. Entonces ya está, no hay que soltarlo, y el ejercicio de poder salir a votar, yo creo que eso va a ser fundamental en la participación de nosotras. Tenemos pues este logro importantísimo, fundamental. El 8 de marzo salen a las calles las mujeres y alzan la voz. Hay libertad para poder hablar, no como antes. Y también hay acceso a lo que bien nos decías antes, la educación pues era un privilegio. Hemos aprendido en Mujeres en la Historia todos los jueves, y como buenos alumnos tomamos nota. Rita Cetina, maestra. Hermila Galindo, maestra. Beatriz Peniche Barrera, maestra. Raquel Cicero, maestra. La educación, Noemí, un pilar fundamental en el logro de las mujeres, pero una conquista de ellas mismas. Hoy, ¿cómo estamos en educación, en acceso a la educación en un país como el nuestro? No solo para honrar la memoria de estas mujeres que pelearon por el acceso, sino para seguir adelante, no frenar el paso, terminar con el analfabetismo, terminar con la discriminación y la violencia que no les permiten a las niñas acceder a la educación, con los matrimonios tempranos. ¿Cuál es este diagnóstico, esta mirada de una estudiosa de la historia y de las luchas de quienes hoy pues, nos otorgaron este valor fundamental? ¿En dónde estamos pisando? Así es, yo siempre digo que las maestras son revolucionarias, son actores sociales fundamentales en todas las revoluciones y transformaciones de nuestro país. Las vemos consolidando las luchas sociales más importantes, por ejemplo, de finales del siglo XIX, todo el siglo XX,
Primero porque gran parte de estas mujeres que reconocemos tiene esta formación, aunque Sí. también es cierto que era muchas veces lo que podían estudiar. El ser maestra era considerada esta carrera que sí era para mujeres, esta profesión que sí era mujeres, porque a finales del siglo XIX estaba muy vinculada al sistema como de cuidado, ¿no? Era como muy maternal, Sí, era educar. como ser mamá, educar, entonces ser docente, ser maestra era algo bien visto. Si querías ser médica, si querías ser abogada, No. no, ya te estabas Pasando de la raya. o sea, sí te puedes profesionalizar, pero nada más la parte. Y además otra cosa que también era muy importante y que empieza a darse este fenómeno de la feminización del magisterio es que se le pagaba menos a las maestras. Mira. Entonces, me sale más barato pagarle un salario a una maestra, entonces que mejor egresen maestras, porque mis directivos van a ser los varones, que es un mayor sueldo a ellos. Pero a una maestra es más barato pagarle. Sí. Por lo tanto, claro. se empieza a contratar y a formar y a formar y a formar más maestras porque era más económico incluso. Entonces, también ese es un dato Una razón. un dato relevante. Entonces vamos a tener a estas maestras que después van a irse encaminando a otras luchas. En esta sección de Historia del Pueblo tenemos muchos ejemplos, ya mencionamos Rita Cetina, Eulalia Guzmán, que también para mí es como impresionante, toda su formación, primero como docente y toda la parte pedagógica que trabajan, y además muy ligada también después a la arqueología, a la historia. Muchas de estas maestras después se van a ir formando en otros campos. ¿Cómo llegamos al día de hoy? El 70% del personal docente que está en educación básica, el 70% son maestras, ¿no? Entonces, sigue siendo un espacio donde la base son las maestras, las mujeres. Entonces, incluso si estamos pensando, por ejemplo, en quienes están ahorita estudiando las escuelas normales, de 115,000 aproximadamente estudiantes, 80,000 son mujeres. O sea, otra vez vamos hacia esta tendencia de un 70% de mujeres maestras en las escuelas, que sí son las que están formando en educación básica. Claro. Y otro comentario que me gustaría también mencionar en este tema es que muchas veces creemos que el feminismo, ¿no? En estos 8 de marzo recientes, podemos creer que es algo nuevo, que es una moda, ¿no? Pero los primeros congresos feministas en nuestro país se dan en 1916, hace más de 100 años. ¿Qué reclamaban esos congresos feministas? Educación laica, educación sexual, ¿no? Participación política de las mujeres. ¿Qué se reclama hoy día? Sí, Educación sexual. Sí, siguen vigentes. Sí, exactamente. Entonces eso va a ser como algo muy importante. En ese momento era clases de anatomía en las escuelas para señoritas o una educación libre de dogmas. Ahorita también una de las exigencias es educación sexual. Eso va a ser fundamental. Así es que muchas también de estas luchas las seguimos como trayendo desde el pasado. Claro. Y no es algo nuevo, eso me gustaría como hacer mucho énfasis. El feminismo en nuestro país pensaríamos en los últimos 8 de marzo, pero no es ya más de 100 años esta formación. Siguiendo con este asunto de la educación, bueno, de estos logros que nos comentas y que pues hemos venido observando de cómo avanza la educación, avanzan las mujeres, están desde el inicio, pero se sigue avanzando, pero particularmente la historia. A través de las cápsulas que nos has presentado en las mañaneras, pues nos hemos acercado un poco a la historia de mujeres, ¿no? Y es de la manera en la que pues despierta el interés, por ejemplo, en el Eulalia Guzmán, ¿no? Por ser arqueóloga, en fin, ya tantos ejemplos que se han puesto, pero ¿cómo contar la historia? Porque sabemos que no es una materia fácil, una asignatura fácil, es yo creo que parte de lo que está más rezagada la educación en México un poco, en la historia, y particularmente tiene que ver con cómo se imparte, cómo contar la historia, Noemí. A mí yo creo que algo muy importante siempre van a ser lo que le denominamos la fuente primaria, los testimonios, ese no sentirnos alejados de estos personajes. Yo pondría, por ejemplo, el caso de Matilde Montoya, ¿no? La primera médica mexicana, que a nosotros ahorita en nuestro contexto diría, bueno, es la primera médica mexicana, ¿no? Hizo un examen, estuvo Porfirio Díaz, pero necesitaríamos entender el contexto para darnos cuenta el por qué en verdad fue un hecho tan significativo. ¿Y cuál es el contexto?
lo logra hacer en un momento en el que se consideraba que si las mujeres estudiaban ciencia, se iban a tener daños en el cerebro, Sí. ibas a tener daños en el organismo, y además de todo, que las consecuencias las iban a pagar tus hijos. O sea, hay una publicación del Magisterio Nacional donde dice que el exceso de ciencia en las mujeres iba a provocar anemia en los hijos y que iban a quedar enquencles, ¿no? Débiles. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que si el momento, el contexto era, vas a tener daños en tu organismo por estudiar, estas mujeres que se estaban, exacto, ¿quién va a querer? Exactamente, pues te estaban diciendo que incluso tú te ibas a dañar físicamente, claro. Pues obviamente era, y que estas mujeres dijeron, no, a ver, ni daña, sí. Hay un texto de Dolores Correa, también otra gran maestra, que dice que el conocimiento no daña ni envenena, sí. Y que puedes estudiar lo que tú quieras y que no tengas miedo a, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que una manera muy importante es poner en contexto. Si es la primera médica, sí hizo un examen, ¿no? Lo podremos ver como un hecho, un acontecimiento muy normal hoy día, ¿no? Pero en su momento, en verdad, estaban transgrediendo el deber ser, ¿no? Esta imposición de lo que debía ser una mujer. Entonces, hacer estas comparaciones siempre va a ser pues muy valioso, muy práctico. ejemplos. Ahora, estamos ya encaminándonos en la recta final de esta conversación. Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, ¿cómo vamos a contar este capítulo de la historia que estamos viviendo hoy? Con la primera mujer presidenta que llega a nuestro país, transgrediendo quizá el deber ser de lo que se podía esperar en un país como el nuestro, como México, donde hay machismo, hay patriarcado, hay retrocesos en muchas cosas. ¿Cómo vamos a contar este capítulo de la primera mujer presidenta en México o cómo debería contarse? Lo más importante es otra vez como ver las condiciones, ¿no? Creo que algo fundamental y que ella lo enmarca mucho, nuestra presidenta, es llegamos todas, ¿no? Yo creo que ese reconocimiento de que somos proceso de una lucha, de una conquista, va a ser fundamental, porque si no, muchas veces tendemos a esta meritocracia, ¿no? Sí, así de lo logré porque le eché muchas ganas. Échale ganismo. Yo creo que va a ser fundamental que se aborde de una manera colectiva. Siempre somos producto de las mujeres que nos anteceden, las maestras que nos anteceden, las sufragistas, es decir, somos producto de, y es una lucha colectiva, no es algo que se haya consolidado o logrado. Ya vimos, o sea, desde la reforma son 70 años, sí. Pero si empezamos a ver desde qué momento las mujeres estaban poniendo en la opinión pública, discutiendo el por qué las mujeres sí teníamos que tener representaciones populares, pues tiene más de 100 años. Así es. Entonces creo que lo más importante es siempre abordarlo en llegamos todas en un colectivo, y ahora sí, también pensar en que las necesidades van a atender a ciertas condiciones. Mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres migrantes, poner las necesidades y las condiciones pues sobre la mesa. Este capítulo irá acompañado del contexto que lo respaldó y que lo hizo llegar. Así es y además a mí siempre me encantan cómo reciben las niñas, ahora que me ha tocado ver en algunos eventos en las primarias, secundarias, es que en verdad se emocionan. Sí, o claro. sea, uno no le puede decir a un niño, a una niña así de, haz esto, emocionate, ¿no? Sí, ¿no? Y lo hacen de una manera en verdad Claro. muy natural, lo hacen con gusto. Sí es impactante como ellos mismos lo perciben, es muy emocionante. Yo creo que en esta idea de puedes llegar a ser presidenta, las Claro. niñas lo están viendo. Recibiendo. Y además sí. Yo creo que hay esa empatía, ese verse reflejadas en yo puedo llegar a ser lo que estoy viendo y escuchar a la presidenta, pues seguramente las contagian. Sí. Así es. Noemí, de mi parte, para finalizar, una mujer también contando la historia, porque tenemos muchos historiadores, pero pocas son las mujeres que están escribiendo la historia, y es tu caso, ¿no? Tienes una maestría en desarrollo educativo, en educación y desarrollo, pero también tienes un doctorado en educación y diversidad, y al mismo tiempo pues te has especializado en esta historia. ¿Cómo se ve una mujer contando la historia cuando pues de alguna forma por muchos años ha sido contada por hombres? Es una pregunta muy personal, muy interesante. Bueno, no, para mí es una gran responsabilidad, completamente. Este espacio
sepan que lo trabajo todas las semanas con mucha responsabilidad, porque hay un mensaje muy importante que dar. Por ejemplo, en el caso de la tesis doctoral, recupero la historia de maestras que se integran a movimientos armados en la década de los 70s. Porque cuando yo estudiaba en la normal, pues mi politización, todo mi trabajo era con Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, o sea, siempre hay como estos referentes, ¿no? O cuando yo estudiaba también era Vasconcelos, pero me costaba el decir, ¿por qué si el 70% de maestras estamos en educación básica? ¿Por qué no conozco la historia de ninguna maestra? Sí. Y esta es como una responsabilidad muy importante de estar contando las experiencias de otras mujeres, de otras maestras. Y bueno, sepan que cada jueves se trabaja con una gran conciencia del mensaje, la investigación histórica, las imágenes, la producción. Hay todo un equipo de trabajo detrás. Sí. Y la responsabilidad, ¿no? De contar pues, precisamente. Seguiremos viendo todos los jueves. Mañana aprovechamos para invitar a la gente a que siga la conferencia matutina como todos los días. Mujeres en la Historia, Noemí Juárez Pérez, eres el rostro de esta sección tan fundamental, tan importante, y además de subsecretaria de Educación Básica, pues hoy nos compartes lo que ha significado para mucha gente el que hoy 3 mujeres estemos sentadas aquí, haya una mujer presidenta y nos podamos expresar en libertad. Muchas gracias, subsecretaria. Aquí nos quedamos con el espacio abierto siempre. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y excelente día para todas. Muchas gracias, pues, gracias, subsecretaria. Mañana pendientes de la mañanera. ¿Qué va a haber mañana? ¿Ya sabemos? Ya muy relacionado al 8 de marzo. El 8 de marzo es el tema mañana. Pues estaremos muy pendientes.